Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en la Cocina. Hoy vamos a hablar del frío. Xavi, mide la temperatura aquí. Pues esto estará a 0 grados, yo qué sé. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Sí, cero. Efectivamente 0 grados, como era esperable. Pero fijaos ahora lo que va a ocurrir. Estoy adicionando sal. Mide ahora la temperatura. Pues estará lo mismo, ¿no? Nunca se puede presuponer nada. 10 grados bajo cero. Te has quedado muerto, ¿eh? No, esto está mal. Repite. Ah, pues sí, estaba mal. 12 grados bajo cero. Va bajando. 12 grados bajo cero. Pues lo que ha ocurrido aquí, que luego os lo explicaré, lo vamos a llevar a otro escenario. Cuéntanos, Xavi, ¿qué vas a hacer? Esto es una heladora. Y heladora. con heladora se suele hacer helado. Sí, de toda la vida. ¿Qué es lo que tengo preparado aquí? Esta heladora nos la ha dejado la gente de Orozco, de un pueblo de aquí de Vizcaya, que tienen como unos 400 bichos de estos. Aquí lo que tengo preparado es un helado. ¿Y qué lleva? ¿Qué hay ahí? Un helado no, una natilla, lo que dentro de poco será un helado. Un helado de vainilla y soja. Esto lo voy a echar en el centro. Y lo que voy a hacer es cerrarlo, para que no toque nada del hielo que le vamos a poner alrededor. Le vamos a poner hielo y sal. Lo que está ocurriendo aquí es exactamente lo mismo que ocurría aquí. Al principio hay una disolución de agua y hielo que están en equilibrio, un compuesto puro. Tiene un punto de congelación, 0 grados. Sin embargo, cuando Xavi está metiendo la sal, empieza a bajar la temperatura. Y en un momento que sigue añadiendo sal y sigue bajando la temperatura. Se puede llegar hasta un 23% de sal. Y en ese momento, ¿sabes cuál es la temperatura que hay ahí? Pues menos 21 grados centígrados. Sin embargo, en ese momento, aunque adicionen más sal, la temperatura no baja. Hemos llegado a lo que se conoce como punto eutéctico. Eutéctico. Da igual que adicionen más sal. Ya no va a bajar más la temperatura. No, ahora... Y así lograban antiguamente bajar la temperatura cuando no existían congeladores ni los frigoríficos tan potentes que hay ahora mismo. Pues ahora, ¿sabes lo que pasa? Que hay que darle a esto, pero durante unas cuantas horas. No. Con unos Llévanos 20, media hora más tarde. Media hora o así. Yo creo que esto está ya terminado. Venga, métele ahí. Esto era un helado de vainilla y soja. O sea que habrá que ver. Fijaros los puntitos de vainilla. Oye, el sabor a soja se nota, ¿eh? Mm. Espectacular. Se lo montaban bien hace años, ¿eh?